Bienvenidos a una nueva Odisea Submarina. Mi nombre es Débora Mabaires. Para los que me conocen, ya saben cómo soy, lo que pienso y supongo que por eso están acá. Para los que no me conocen, bueno, esta es una buena oportunidad, porque hoy vamos a hacer un recorrido incómodo, molesto, de esos de los que nadie quiere hablar. Pero la única verdad es la realidad, aunque algunos seguramente se van a enojar, otros no van a entender y lo más probable que les pase como a mí, que no entienden de qué se trata lo que estamos viviendo hoy, pero que tiene que ver con esto. Hoy vamos a hablar de María Estela Martínez Cartas, una mujer que nació en febrero de 1931 en La Rioja, en el seno de una familia de clase media. Su padre era radical, era Carmelo Martínez, un empleado bancario del Banco Ciudad, que por ese entonces había abierto una sucursal, lo mandaron a la sucursal de La Rioja, junto a su esposa María Josefa Cartas. Ellos tenían varios hijos, la menor era María Estela. Pero claro, su padre falleció en 1938, ella tenía apenas 7 años de edad, y su madre la mandó, no se sabe por qué, a vivir con José Cresto y su esposa Isabel Zoila Gómez de Cresto, quienes dirigían una escuela espiritista llamada Escuela Científica Basilio, un grupo esotérico enfrentado a la Iglesia Católica, y esos fueron sus padres adoptivos. Y este no es un tema menor. Durante los primeros años de su gobierno, Perón había rechazado a este grupo pseudo-religioso, pero hacia finales de 1950, así como había fomentado el evangelismo pentecostal, que era incipiente, también cambia su posición sobre la escuela científica Basilio, probablemente por eso de que hay que convencer para tener más gente que te vote. María Estela Martínez, que se crió con esta gente, fue distanciada de su familia biológica y permaneció siempre con los Cresto. Allí, durante su adolescencia en Buenos Aires, estudió danzas españolas, ballet, canto, inglés y se recibió de profesora de piano y de idioma francés en la Alianza Francesa. Es decir, una mujer que estaba preparada. Pero en 1955 su vida daría un vuelco, porque durante una fiesta de fin de año en Panamá conoce a Juan Domingo Perón, que ya estaba exiliado. Pocos días después de ese fin de año de 1955, la muchacha cuyo nombre de confirmación había sido Isabel, en honor a la persona que la crió, se fue a vivir con Perón y nunca más se separó de él. Viajaron juntos a Venezuela y después a Madrid. En Madrid aseguran que por consejo de Francisco Franco se casaron. Estaba mal visto que una mujer conviviera con un hombre en un país tan católico como España. Por entonces, las inclinaciones esotéricas del matrimonio habían empezado a manifestarse y Perón había aceptado como asesor a José Cresto, el hombre que había criado y educado a Isabel. En 1966, María Estela Martínez viaja a la Argentina como delegada de Perón. Su misión era cortarle las alas a un líder metalúrgico, Augusto Timoteo Bandor, que comenzaba a levantar vuelo y proponía un peronismo sin Perón, viendo que no iban a levantar la proscripción del líder. Teniendo en cuenta, además, que en 1964 Perón había intentado retornar a la Argentina y en Río de Janeiro le avisaron: ni te gastes porque te van a meter preso. Entonces tuvo que volver a España. Hay cartas de Isabel de esos años donde dice: a mi llegada emprendieron una dura ofensiva contra mi persona.
le escribe a Perón el 12 de abril de 1966. Es muy gracioso ver esas cartas porque ella se dirige a él en un papel membretado que dice Isabel de Perón, y se las dirige al querido Perón. O sea, a su esposo le mandaba cartas tratándolo por su apellido. Y dice: viví en un mar de confusiones expresamente creadas para mi destrucción y por ende a hacer fracasar tu obra. Al no obtener con la maledicencia ni con los ataques personales ningún resultado, optaron por rodearme con trenzas e impedir de esa manera el conocimiento real de los hechos. En esas cartas también cuenta como un sujeto cuyo nombre ya ni me acuerdo, ni vale la pena mencionar porque no llegó a nada, la había amenazado con hacer una brutal campaña periodística en su contra si no aceptaba reunirse públicamente en el Hotel Savoy, que era el lugar donde se habían reunido, digamos, Partido Justicialista, que todavía estaba proscripto, si no aceptaba reunirse públicamente con Guillermo Patricio Kelly, de la Alianza Libertadora Nacionalista, un grupo de ultraderecha, que además venía muy mal, con muy mala prensa por sus previas actuaciones, aunque Kelly recientemente había asumido la dirección de ese grupo de gente. Como habían arreglado en Mendoza con Cerú García, el hombre elegido por Bandor para disputarle poder a Perón en la conducción del movimiento, el 20 de abril de 1966 le escribe a Perón: hubiera querido brindarte el gobierno de Mendoza, pero pienso que es mejor así. Lo importante en realidad no era el contubernio, que es el que armó el Partido Demócrata con los radicales para poder llegar a la gobernación, sino defenestrar para siempre el cáncer del peronismo. Y aclara más adelante: Zapag, Bandor y Jorge Antonio le dieron dinero a Cerú porque estaban seguros de su triunfo y de la destrucción de Perón. Cosas de la política. En este viaje de 1966 es donde María Estela Martínez conoce a López Rega, que también practicaba el esoterismo, ganándose su confianza. López Rega se trasladó más tarde a España, donde ejerció como custodio y luego como secretario privado del matrimonio. Ella volvió en 1971 a la Argentina, donde presidió un congreso de mujeres justicialistas. El cartel que la recibió era: Bienvenida Isabelita, embajadora de paz. Esto fue en el Salón Azul del Club Atlético Boca Juniors. En el escenario había grandes murales de Perón, de Evita y de ella misma. Alrededor de 1.500 mujeres protagonizaron el martes 14 de diciembre de 1971 el segundo Congreso Nacional del Partido Peronista Femenino, que por entonces todavía existía. Se habló allí de los monopolios yanquis, de la oligarquía nativa y también de los traidores que se desgarran las vestiduras nombrando la doctrina peronista, pero luego colaboran con el régimen en su afán de convertirnos en un partido liberal más. Ustedes vayan escuchando porque cualquier parecido con la realidad no es pura coincidencia. Su tercer viaje lo hizo ya como compañera de Perón, tanto en la vida como en la fórmula presidencial. La primera vicepresidenta mujer de la Argentina. El 29 de junio de 1974, Perón delegó el mando en Martínez de Perón, porque ya sabía que no iba a poder salir de esa crisis respiratoria, de los problemas cardíacos que tenía. Y el 1 de julio, vestida de luto riguroso, anunció por cadena nacional: Perón ha muerto. Se convertiría entonces en la primera mujer presidenta de la Argentina y del mundo.
Aunque los medios de manipulación masiva hablaban luego de unos meses de gobierno, de que ella no sería capaz de gobernar por su estado, por la debilidad con la que se la veía, por asumir de esa manera tan abruptamente, ella siguió adelante. Después vamos a hablar de su gobierno. Pero quiero ir a la parte donde, dentro de todas las trapisondas y todas las cosas que tuvo que sortear, ella siguió adelante y pensaba incluso en hacer un plebiscito para las elecciones de 1977. No le dieron tiempo, obviamente, y tanto ella confiaba en que la democracia la mantendría a salvo, que el 23 de marzo de 1976 había estado celebrando el cumpleaños de su amiga, la jefa de asuntos legales de la Casa Rosada, y a las 9 de la noche cenó con Lorenzo Miguel, Miguel Unamuno, Amadeo Genta, y se confió en el informe de Julio Dehesa, que aseguraba que por el momento no habría golpe militar. Horas más tarde, ministros, secretarios y sindicalistas eran llevados de prepo al buque 33 Orientales. Minutos después de la medianoche, María Estela Martínez fue trasladada en un avión militar rumbo a la residencia El Mesidor, en Neuquén, con su mucama, la española Rosario, sus 2 caniches y su jefe de custodia. Estuvo detenida 5 años, 3 meses y 9 días. La viuda de Perón fue acusada de delitos que se fueron cayendo uno a uno, porque eran causas armadas, y no resistieron el análisis judicial, a pesar de que el Poder Judicial había sido conformado de acuerdo a la voluntad de los dictadores. Entre otros delitos, que hoy les van a parecer graciosos, se le acusó de peculado con los fondos reservados. Causa gracia, ¿no? Teniendo en cuenta que hoy tenemos fondos reservados para casi todos los ministerios y todos, ninguno rinde cuenta por ello. La carátula 16.583 contra María Estela Martínez de Perón, Julio Carlos González y Luis Miguel Caballero, así se titulaba el expediente. En ese expediente, el juez Rafael Sarmiento dictó prisión preventiva en abril de 1978. Cabe aclarar que ella ya estaba detenida desde el 24 de marzo de 1976, en orden al delito de peculado, malversación de caudales públicos, a través de una sentencia de media carilla en un expediente plagado de testimonios con abundantes pruebas condenatorias. ¿A qué les hace acordar, no? A mí me hizo acordar a Luciani, con la tonelada de pruebas. Y yo les voy a contar ahora cuáles eran las toneladas de pruebas. La boleta de compras por parte de Presidencia de la Nación de 2 almendras peladas de 200 gramos cada una por 59,90 pesos del 10 de abril de 1975. 200 gramos de avellanas a 46 pesos del 28 de abril de 1975. 150 gramos de jamón cocido y 150 gramos de jamón crudo del 26 de mayo de 1975 y una bolsa de caramelos especiales en la casa Bonafide, comprada el 16 de junio de 1975. Debo decir que esos caramelos eran riquísimos porque eran unos caramelos de fruta que además venían bañados en chocolate. Bueno, eran deliciosos. Aunque fue sobreseída por estas causas, se dieron el gusto de viajar a España para allanar la quinta 17 de octubre en Madrid, y esto lo llevó a cabo el secretario judicial Carlos Suárez Bullo. A comienzos de 1981, Isabel dejó de estar a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, ya que tenía esta sentencia condenatoria, pero continuó recluida en la quinta de San Vicente hasta que tanto se definiera
su situación, digamos, dónde la iban a detener. En julio, el juez federal Pedro Narváez consolidó las condenas por dos causas: la Cruzada de la Solidaridad, donde el Estado había recaudado fondos, y otra que era un bien que había sido expropiado a la familia Bemberg antes de 1955 y que luego había sido donado a la Fundación Eva Perón. La viuda expresidenta la había devuelto al Estado. Bueno, por eso la estaban condenando. La sentenciaron y como había cumplido 2/3 de la pena, se decretó su excarcelación. El fiscal era Julio César Estracera, el encubridor de la masacre de San Patricio, donde 3 padres palotinos y 2 seminaristas habían sido asesinados. Por supuesto, no apeló la excarcelación porque la política de la dictadura era liberarla. Y ahora, ¿por qué la querían liberar? Porque había sido torturada de diferentes maneras. En cuanto llegó al Mesidor, el plan era enloquecerla y fue llevada a una habitación tapiada, custodiada permanentemente, sin tener contactos con otros seres humanos más que su mucama, su asistente, Rosario. Se la privaba de calefacción en invierno. Fue además rapada en 2 oportunidades con la excusa de que había una infección de piojos en un lugar donde solo estaban ella y su asistente y el custodio que estaba en la puerta. Y además, bueno, no se le permitía salir de la habitación, con lo cual estaba privada de la luz del sol. Entonces había sido trasladada por Macera a la base naval Juan Bautista Sopardo, en Azul, pero no para morigerar su prisión, sino porque le habían avisado que cuando habían cambiado al jefe de custodia del Mesidor, era demasiado blando. Así que Macera se la llevó a la base naval de Azul, hasta que en 1978, ya con la sentencia por las causas de las almendras y las avellanas y el jamón crudo, el ejército la recupera y se la lleva a la quinta de San Vicente. No es casualidad. María Estela Martínez de Perón por entonces pesaba 45 kilos mojada y además había intentado suicidarse luego de las torturas psicológicas que le habían atestado en la base naval de Azul. El 9 de julio de 1981 fue autorizada a retornar a Madrid. Ella había sido la única mujer que la dictadura no se animó a matar. Ahora vamos a hablar un poco de las luces de ese gobierno, porque como todos tuvo luces y sombras. Claro que ninguno fue, creo, tan violentamente marcadas esas luces y esas sombras. Al momento del golpe de Estado más salvaje de nuestra historia, la pobreza real en Argentina rondaba el 7%. La dictadura, con su plan económico neoliberal, tomando deuda impagable, para ese entonces, claro, por el mismo proceso de desindustrialización que llevó adelante, llevó la pobreza al 17%. Pero ¿qué hizo la primera presidenta mujer de la Argentina en el periodo que va del 1 de julio de 1974 al 23 de marzo de 1976? La medida más gráfica de lo que significó su gobierno fue la nacionalización de las bocas de expendio de combustibles y productos derivados del petróleo bajo YPF. Durante su mandato
se le dio el monopolio sobre las estaciones de servicio, consolidando el control estatal en la distribución y venta de combustibles en Argentina. Esto que parece hoy algo loco, tenemos que ponernos en ese lugar en 1974 y ver qué cantidad de estaciones, qué cantidad de bocas de expendio había, no solo en la capital federal y el AMBA, sino en el interior, donde de repente una empresa decía, bueno, ¿querés ir a Tucumán? Bueno, pero mi estación de servicio es la última que tenés en Santiago del Estero y después no tenés más. Entonces yo te voy a cobrar la nafta lo que a mí se me dé la gana. Bueno, la nacionalización de las bocas de expendio de combustibles hizo que ese abuso que había de parte de los dueños de las playas de estacionamiento, digamos, y de las petroleras, no pudiera seguir adelante. En las comunicaciones, nacionalizó las agencias noticiosas extranjeras. El gobierno tomó las medidas para crear o recrear, digamos, aquello que estelan, como para que las agencias extranjeras no tuvieran el control sobre la información. Incorporó el patrimonio nacional del Canal 7 y 36 radioemisoras comerciales. Se estatizó Canal 7 y varias radios, obviamente, ampliando el control estatal sobre los medios de comunicación para promover una mayor difusión de contenidos alineados con las políticas gubernamentales. Ustedes recordarán que siempre se cuenta que en los cines en los años 50 había aparecido Sucesos Argentinos, con la cual se informaba a la población cuáles eran las medidas de gobierno. Bueno, ya para 1970 y pico ya había otros medios como los canales de televisión donde se debía informar a la población de qué era lo que se estaba haciendo, y ya conocemos bastante bien qué es lo que pasa cuando los medios están en manos privadas. Por eso nacionalizaron también los canales de televisión, el 9, el 11 y el 13, y que era la televisión por aire. Todavía no existía el cable ni nada de eso. De esta manera podía controlar mejor cuál era la información que se estaba dando en el país. La proyección también de la Ley Nacional de Prensa. Se intentó hacer una ley que buscaba establecer un marco legal para garantizar la libertad de expresión y al mismo tiempo que promoviera una mayor responsabilidad de la difusión de la información. Como comprenderán, eso nunca sucedió. Y después vamos a ver por qué también había recelos en poder aprobar esta ley, aunque en realidad para lo que sirvió es para que los canales dijeran lo que se les diera la gana, y las radios y los diarios también. Así que para ese momento todos los medios de difusión, tanto de televisión como muchos de radio, estaban ya en manos del Estado por todas estas medidas. No así los medios de diarios, los diarios en papel. Y bueno, ya sabemos quién se engrandeció, ¿no?, con todo esto. Además, asumió ese gobierno la defensa de los intereses del Estado, es decir, por ejemplo, declaró la nulidad de los contratos del Estado con ITT y Siemens, ya que había irregularidades y sobreprecios en los servicios prestados a la empresa nacional de telecomunicaciones, Entel. Entel en ese momento se encargaba no solamente de los teléfonos de línea, sino también del correo. Era parte de Encotel. Después se dividieron Entel y Encotel. Pero en ese momento la empresa nacional de telecomunicaciones tenía servicios, por ejemplo, de Telex para poder hablar al exterior, el servicio que se le presta, por ejemplo, a los buques mercantes, se le prestaba a los buques mercantes o a los buques de guerra inclusive. Se redactó también la ley de transferencia de tecnología al exterior para generar una fuente de ingreso de divisas y evitar que se fueran divisas en los royalties extranjeros, porque lo que hacían era
te patentaban algo que se había inventado acá, te lo patentaban afuera y desde allá te cobraban regalías en dólares, ¿no? Y eso hizo, por ejemplo, que Kissinger convocara una conferencia en Washington para exigir que ningún Estado latinoamericano dictase una medida parecida. Como siempre, la sombra de Kissinger dando vueltas. También suspendió un acuerdo que otorgaba por 50 años la producción siderúrgica de la Argentina a Brasil. Es una cosa de locos, pero habían firmado un acuerdo que le otorgaba a Brasil los derechos más importantes de la producción siderúrgica. Se suspendió la venta de la empresa Ítalo al Estado, una empresa que brindaba servicios eléctricos, la Ítalo Argentina, una empresa que había sido fundada ya por 1890 y algo, pero que había sufrido un montón de pases de manos y un vaciamiento espectacular y se la querían vender al Estado muy cara. Entonces, ella frenó esa compra, digamos, que ya tenían casi abrochada, entre las cuales había muchos intereses y no todos precisamente de la oligarquía, porque cada gobierno tiene su Elstein y también el gobierno de Perón lo tuvo. También se sancionó la ley de represión al narcotráfico. El gobierno promulgó legislación para combatir el narcotráfico y el consumo de drogas. Y también hay que hablar del contexto histórico, porque para 1970 el clorhidrato de cocaína se vendía en las farmacias. Después se prohibió, pero se vendía en las farmacias. Y también en 1970 pasó a ser ilegal la marihuana. En realidad todos los cannabis, ya sea el cannabis textil, todos los cannabis los prohibieron porque, bueno, llegó la Orden del Norte y la cumplieron fielmente sin pensar para qué servía cada cosa. La cuestión es que acá en este canal ya hablamos una vez del proyecto MKUltra y cómo desde 1969 la CIA había estado experimentando en el control social con la difusión y la promoción del consumo de drogas, pero a la Argentina todavía no había llegado fuertemente. Y también recordarán que en otro programa hablamos de cuál fue el primer cargamento de cocaína, ya habiéndose declarado ilegal, que eran 200 kilos que abordaron al puerto de Rosario en un buque con bandera boliviana y que fue recibido por Macera en 1977 como azúcar. Por eso hay que destacar la sanción de esta ley de represión al narcotráfico porque se produce antes de que en nuestro país el consumo de drogas se hubiera convertido en un problema. También, por supuesto, tiene algunos que creo que este es el motivo el motivo real, ¿no? Por el cual terminan haciendo el golpe, que es la suspensión de negociados de valores internos y bonos externos que eran considerados perjudiciales para la economía nacional, buscando así estabilizar el mercado financiero y el peso argentino. Suspendieron de operaciones del Banco Popular Argentino y otros porque estaban vinculados a operaciones financieras ilegales o irregulares, poniendo en jaque la integridad del sistema. Se hizo una ley de nacionalización y garantía de los depósitos bancarios, conocida como la ley 20.520, y que fue sancionada el 1 de agosto de 1973. En realidad estos logros son en conjunto, algunos con el gobierno de Juan Domingo Perón, porque es todo ese gobierno el que no hay una división entre lo que hizo Perón y lo que hizo Isabel, o María Estela Martínez de Perón en realidad. Esta legislación estableció que todas las entidades financieras debían transferir sus depósitos al Banco Central de la República Argentina. De esta manera, el Estado tenía el control sobre los fondos depositados en el sistema bancario. El objetivo y las funciones de esta ley eran claros, era centralizar los depósitos
para que las entidades financieras, como hacían hasta ese momento, ¿no? De repente había uno que agarraba toda la plata que tenían en la bóveda, se la llevaban y dejaban a todo el mundo sin nada. Entonces, el Estado tenía el poder, digamos, tenía ese dinero y además dirigía la política de créditos porque podía determinar con qué volumen y hacia qué se iban a dirigir los créditos que se tomaran o que se ofrecieran al mercado. Y además garantizaba esos depósitos, cosa que hasta ahora no había pasado. De esa manera, quedaban respaldados por el Estado al estar a través del Banco Central. En febrero de 1977, obviamente, luego de derrocar al gobierno de Perón, de Isabel, fueron por la ley de entidades financieras que derogó la nacionalización de los depósitos, haciendo que, por ejemplo, pudieras depositar en dólares, y promovió la liberalización del sistema financiero, facilitando las prácticas especulativas que condenan a la Argentina hasta el día de hoy. De hecho, en este momento no quiero ni prender la tele, no quiero ni saber qué está pasando con los mercados, porque ya vi a las 11:30 de la mañana que se estaba cayendo todo por las declaraciones de Caputo, que sigue con la bicicleta financiera que había hecho en 2017 y que antes habían hecho otros, con lo cual hace 50 años que seguimos dando vueltas con la misma rueda. En salud promovieron la ley del Sistema Nacional Integrado de Salud que impulsó el doctor Domingo Liota, que buscaba reorganizar el sistema de salud argentino, integrando los servicios públicos y privados para tener una atención médica más eficiente. En la ley del Sistema Nacional Integrado de Salud de 1974 había tratado de subsanar esa fragmentación, esa desigualdad que había en el acceso a los servicios públicos, porque había tres sectores, el sector público, el de obras sociales y el sector privado, en diferentes calidades de condiciones. Entonces, por ejemplo, en los lugares donde el sistema de salud no llegaba, si la persona era pobre, el sistema de salud público no llegaba, si la persona era pobre, no tenía otra más que endeudarse o morirse porque tenía que ir al sector privado. Todos estos sistemas que operaban sin coordinación generaban este tipo no solo de ineficiencia, sino también de desigualdades y de injusticias. Por lo tanto, se promovió la regionalización del sistema de salud, una organización territorial para saber en qué regiones el Estado debía invertir más para que la gente pudiera atenderse. Y además se enfatizó la prevención y la promoción de la salud, no de la enfermedad. Entonces se fortalecieron los servicios de atención primaria. En 1978 la dictadura derogó la ley, obviamente, con un decreto, porque acá todo es así, de repente la dictadura dice, vamos a sacar un decreto y por supuesto nunca más volvió a ser ley, hasta más adelante que hubo otras reformas, y así fue como volvieron a fragmentar el sistema de atención sanitaria. Además, se sancionó durante ese gobierno, en 1975, la Ley de Contrato de Trabajo, que estableció un marco normativo para las relaciones laborales, defendiendo los derechos y obligaciones tanto para empleadores como para trabajadores. Y todavía, gracias a Dios, sigue siendo la pieza fundamental en el derecho laboral argentino. Había otra cosa que estaba pendiente y que también pudo haber sido una de las causantes por las cuales no querían que el gobierno continuara, aun cuando se había propuesto en algún momento adelantar elecciones. Y es que los primeros meses, el decreto 320 de 1976, declaró prioritaria en cualquier convocatoria a elecciones el llamado a una convención nacional constituyente para que determinara qué constitución estaba vigente en el país.
¿Y por qué hacía esto? Porque la primera constitución que tuvo nuestro país fue la de 1853. En 1949 se había sancionado una nueva constitución que, obviamente, al derrocar a Perón en el 55, la dieron de baja y metieron de vuelta la de 1853 con el artículo 14 bis que se introdujo en el año 57, 1957. Y también había una enmienda de la NUCE respecto al mandato presidencial, ¿no? Y las PASO y las segundas vueltas, y el balotaje y todas esas cosas. Bueno, entonces lo que quería el gobierno de María Estela Martínez de Perón era, bueno, que el pueblo decida qué constitución quiere. Bueno, parece que eso no era una opción, porque no solamente siguió la de 1853 con el artículo 14, introducido en 1957, sino que en los últimos años, ya en el siglo XXI, se agregó la enmienda de la NUCE como forma de ley para decidir cuál era el sistema que íbamos a elegir, con el cual íbamos a elegir presidentes. Lo más importante de este gobierno es que no se contrajeron nuevas deudas externas, manteniéndose el monto en 5.189 millones de dólares entre 1973 y 1976, y se abonaron todos los intereses correspondientes. O sea que a pesar del Rodrigazo, de los lockouts que te hacían para que no hubiera, por ejemplo, para desabastecer o para generar problemas cuando hacían los dueños de las empresas de transporte paros, a pesar de todo eso, el gobierno no tomó nueva deuda. Y vamos a hablar también de las sombras, porque aunque todo esto que estuvimos enunciando eran medidas a favor del pueblo y del Estado, también hubo una gran sombra que fue la represión de la llamada subversión. El 13 de septiembre de 1975, la presidenta María Estela Martínez solicitó licencia por motivos de salud. La magistratura, bueno, obviamente, al no haber un vicepresidente, recayó sobre Ítalo Luder, que era el presidente del Senado. Y la iba a mantener hasta el 17 de octubre que la presidenta volviera. Durante el ejercicio de su presidencia, el 6 de octubre de 1975, Luder firmó los decretos 2770, 2771 y 2772, creando un Consejo de Seguridad Interior, bueno, una serie de cosas que ahora vamos a enunciar. Y hay que aclarar también que el día 5 de octubre los montoneros habían roto su tregua con el ejército y habían atacado el regimiento 29 de infantería de Formosa, o al menos eso dicen, ¿no? Hubo un ataque al regimiento, no sé si exactamente porque hubiera o no una tregua firmada, la verdad que desconozco ese detalle. La cuestión es que Luder firmó esos decretos creando un Consejo de Seguridad Interior que iba a estar integrado por el presidente y los jefes de las Fuerzas Armadas, y extendiendo a todo el país la política de aniquilar el accionar de los elementos subversivos que había sido iniciada pocos meses antes con la ley que se había sancionado de represión de la subversión, en la cual también habían incluido la subversión económica. El decreto 2770, quiero aclarar que ya había empezado el operativo Independencia en Tucumán. El decreto 2770
crea el Consejo, dice en el artículo 3, dice, el Consejo de Defensa, presidido por el ministro de Defensa, en ese momento era Tomás Botero, e integrado por los comandantes generales de las Fuerzas Armadas, además de las atribuciones que le confiere el artículo 3 de la Ley 20.524, tendrá las siguientes. A. Asesorar al presidente de la Nación en todo lo concerniente a la lucha contra la subversión. B. Proponer al presidente de la Nación las medidas necesarias a adoptar en los distintos ámbitos del quehacer nacional para la lucha contra la subversión. C. Coordinar con las autoridades nacionales, provinciales y municipales la ejecución de medidas de interés para la lucha contra la subversión. D. Conducir la lucha contra todos los aspectos y acciones de la subversión. E. Planear y conducir el empleo de las Fuerzas Armadas, Fuerzas de Seguridad y Fuerzas Policiales para la lucha contra la subversión. La primera resolución de ese Consejo de Defensa tuvo carácter secreto y allí se describió el encuadre legal que daban esos 3 decretos de aniquilamiento y se definió la composición de ese consejo, su misión y otros ítems. Había un punto llamado ideas rectoras, que detallaba cuáles eran, ¿no? Y cuáles eran esas ideas rectoras. El esfuerzo principal de la ofensiva será llevado sobre el eje Tucumán, Córdoba, Santa Fe, Rosario, Capital Federal y La Plata. El documento también propone que se debe evitar la formación de nuevos frentes rurales de combate armado, y para ello se plantean misiones especiales en Misiones, Chaco, Formosa, Salta, Jujuy y el delta del río Paraná. El decreto 2771, que habla de los convenios que debían firmarse con los gobernadores, y el decreto 2772 tiene un artículo, que es el que siempre trae la discusión, si Luder quiso decir que era aniquilar la subversión o aniquilar a los subversivos. Bueno, el artículo 1 del decreto 272 dice textualmente: las Fuerzas Armadas, bajo el comando superior del presidente de la Nación, que será ejercido a través del Consejo de Defensa, procederán a ejecutar las operaciones militares y de seguridad que sean necesarias a efecto de aniquilar el accionar de los elementos subversivos en todo el territorio del país. Todos fechados el 6 de octubre de 1975, con la firma de Luder, Tomás Botero, ministro de Defensa, Ángel Robledo, ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Emery, ministro de Bienestar Social, Antonio Cafiero, ministro de Economía, Carlos Rucauf como ministro de Trabajo. Pero ¿qué es lo que llevó a esta mujer a sembrar el terrorismo de Estado? Lo cierto es que mientras uno va mirando y va analizando y viendo algunos documentos y cosas, solo hay cosas que están muy marcadas. María Estela Martínez de Perón fue presa 5 años en la dictadura y aún hoy pesan sobre ella causas penales. Luder, en cambio, se mantuvo activo durante el periodo de gobierno militar y representó al Partido Justicialista en la multipartidaria formada en 1981 por los 5 principales partidos políticos para promover el retorno a un gobierno democrático. Tanto lo promovió que él fue el elegido por los militares como quien debía encabezar el partido y la candidatura para 1983, sin participación de los afiliados. Estaba prohibido, ¿se acuerdan? La ley de subversión económica nunca fue aplicada por los jueces en los diferentes saqueos realizados contra el pueblo argentino,
y fue derogada a pedido del Fondo Monetario Internacional, pero sobre todo de los banqueros extranjeros, en enero del 2002, cuando pasó la crisis del corralito y los 5 presidentes. El proyecto fue presentado por Eduardo Amadeo, el peronista de Macri. El contexto para poder analizar esto es importante porque una cosa es la letra escrita y otra cosa es ver dónde fue escrita y cuándo. Fallecido Perón en julio de 1974, esta mujer, María Estela Martínez, asume la presidencia. Una mujer que estaba de duelo con un asesor esotérico que se había convertido desde hacía 10 años en una de sus personas de confianza. Con Milo de Bogetich, el croata Ustacha, que había acompañado a Perón durante toda, digamos, su exilio, desde que estaba en Paraguay, no se le había despegado ni un minuto. Y estos 2 hombres, ambos, por separado, trabajaban para la CIA. Hay que conocer quién era cada uno para entender cómo la estaban asesorando, ¿no? La prensa, que siempre la había ninguneado, y sobre todo muchos de los peronistas que se sentían relegados por su participación política, porque no tenían el poder lo seguía manteniendo ella, la descalificaron. En noviembre de 1974, 4 meses después de la muerte de Juan Domingo Perón, López Rega hace una puesta en escena para intentar levantar la alicaída imagen de María Estela Martínez. ¿Qué se le ocurrió a este hombre? Traer a Evita a la Argentina. El cadáver de Eva Perón en la Argentina. Se hace entonces una operación, obviamente María Estela Martínez, que había recibido el cadáver de Eva en Puerta de Hierro, fue quien la limpió y la peinó para que la viera el médico tanatólogo que tenía que reparar aquellos daños que se habían producido luego del secuestro, bueno, toda esa cosa horrible que hicieron con su cadáver. Estuvo de acuerdo porque consideraba que la figura de Eva Perón podía ser un punto de unión dentro del peronismo. El traslado empieza desde Madrid, donde el cuerpo de Evita era llevado en un furgón custodiado por escoltas armados hasta el aeropuerto de Barajas, y en el medio una disputa entre 2 hombres de seguridad, se dijo después que era por una cuestión de polleras, finalizó con una balacera dentro del mismo auto. El auto termina estrellándose frente a la sede del Real Automóvil Club de España. Los 2 hombres terminan muertos y el cajón con los restos de Evita milagrosamente intacto. Luego de ese episodio llega a Barajas, viene a la Argentina y cuando baja es escoltado por una guardia pretoriana de civil montada por López Rega, que estrenó a la vista de todo el mundo unas ametralladoras de alto calibre que ni siquiera poseían las Fuerzas Armadas ni la Policía Federal. La AAA, esta agrupación terrorista, ya venía actuando desde antes, pero estaba mostrando su poder de fuego. ¿Y por qué crearon la AAA? ¿Quién la creó? ¿Cómo llegó a aparecer este grupo armado al mando de López Rega? Hay que entender también el contexto histórico. El mundo era un hervidero de revoluciones e independencias, pero sobre todo de fascismos que caían. Se independizaron Mozambique, Cabo Verde, Santo Tomé y Príncipe, cayó Saigón,
que había sido tomada por Estados Unidos, marcando así el fin de la guerra de Vietnam, y por supuesto la propaganda yanqui de los comunistas que nos vienen a invadir. Así que en ese contexto estábamos inmersos para ir viendo cuál era el panorama, ¿no? De un lado tenés la presión de Estados Unidos diciéndote hay que combatir al comunismo. Ya había en la región dictaduras, no se olviden que en 1973 estaba Chile, en 1964 estaba la de Brasil, y había que dar un fuerte mensaje de que no, mirá, nosotros no somos comunistas, ¿no? Ni yanquis ni marxistas, peronistas, cantaban los muchachos. Pero bueno, en 1974, en enero, hubo un grupo del PTR-ERP que intentó copar el regimiento de Azul, y en ese intento de copamiento mueren el jefe del cuartel, Camilo Gay, y su esposa Hilda Irma Casó, y además se llevaron secuestrado al coronel Jorge Ibarzábal, quien aparecería 10 meses después asesinado a balazos. También, por supuesto, murieron muchos de los que habían ido como asaltantes al regimiento. Pero ese día, Perón deja su traje habitual y se pone el traje de general del ejército argentino. Da un mensaje a la ciudadanía y también manda una misiva al cuartel de Azul. Para ese momento, el discurso realmente fue duro y dejaban claro que no iba a tolerar este tipo de acontecimientos. La reforma al Código Penal ya estaba en discusión para endurecer las penas y los tribunales que iban a juzgar este tipo de hechos. Algunos diputados, sobre todo aquellos que habían entrado por el ala izquierda del peronismo, los de la tendencia, no estaban de acuerdo en votarla porque era demasiado amplia y podía ser, no nos olvidemos que hasta un año y medio antes había habido una dictadura, ¿no? Entonces se podía utilizar, por ejemplo, tildar a cualquiera de terrorista, de subversivo, llevárselo y hacerlo juzgar por un tribunal militar. Pero Perón les dice, si no tenemos la ley, el camino será otro. Y les aseguro que puestos a enfrentar la violencia con la violencia, nosotros tenemos más medios posibles para aplastarla. Y lo haremos a cualquier precio, porque no estamos aquí de monigotes. Si no hay ley, fuera de la ley también lo vamos a hacer. Y lo vamos a hacer violentamente. La reforma del Código Penal finalmente fue aprobada el 25 de enero, o sea, 5 días después del intento de copamiento al cuartel de Azul, y los 8 diputados de la tendencia renunciaron a sus bancas. El 29 de enero, los diarios informaban que habían sido oficializadas las designaciones de los comisarios Alberto Villar y Luis Margaride como subjefe de la Policía Federal y jefe de la Superintendencia de Seguridad Federal, respectivamente. Ambos nombres habían sido sugeridos por López Rega, porque él había sido policía, había llegado a cabo, en realidad. Así que estaba convencido de que esas eran las dos figuras. Ambos habían sido represores durante las dictaduras previas, es decir, habían sido represores durante el tiempo que Perón había estado en el exilio. No es mucho, ¿no?, recordar que López Rega era un hombre de la CIA, al igual que Milo de Bogetich. O sea que sus dos asesores estaban convencidos de que esas eran las dos figuras que debían comandar la represión. Ahora eran convocados directamente por el líder justicialista, por aquel por el cual los que habían sido reprimidos reclamaban que volviera y que se levantara la proscripción.
para volver al servicio activo con el claro objetivo de perseguir a quienes se opusieran al gobierno de Perón. Pero no solo lo hicieron para combatir a los guerrilleros, sino para salir a cazar militantes de izquierda y a sus abogados. En abril, esto fue en enero, ¿no? En enero, el 29 de enero, confirman a Villar y a Margaride. En abril, el jefe de policía, que era el general retirado Miguel Ángel Iñiguez, era además un hombre legalista, entendió que a sus espaldas estaban actuando este grupo, comandado además por estos dos sujetos, pero él específicamente apuntó contra Margaride y le pidió la renuncia y lo ordenó detener. Y el gobierno de Perón desplaza a Iñiguez y asciende a Villar a jefe de policía y a Margaride como su segundo. Es María Estela Martínez la que nombra jefe de la Federal a Margaride luego de que fuera asesinado en noviembre de 1974, cuando Perón ya llevaba 5 meses de fallecido. Los crímenes de la AAA, la Alianza Anticomunista Argentina, se volvieron más violentos. Y alguno escuchó que uno de ellos dijo: hay que meterle 100 balazos a cada enemigo, porque con 2 matamos al cuerpo, pero con los 98 restantes asustamos a los que se atreven a seguir siendo opositores. Margaride ocupó el cargo de jefe de la Policía Federal hasta el 18 de agosto de 1975. María Estela Martínez para entonces ya se había deshecho de López Rega, pero era tarde. El 28 de septiembre de 1974, el Poder Legislativo había sancionado la Ley 20.840 de Seguridad Nacional, que versaba sobre las penas por actividades subversivas en todas las manifestaciones, en todas sus manifestaciones, y que estaba destinada, dicen, a combatir la guerrilla. Para las autoridades nacionales, la categoría subversivo podía ser adjudicada a cualquier persona que actuara por razones ideológicas fuera de lo establecido por las disposiciones legales imperantes. En el artículo 1, la ley establecía que la subversión se expresaba en aquellas personas que, para lograr la finalidad de sus postulados ideológicos, intentara o preconizara por cualquier medio, es decir, cualquiera que proclamara, ¿sí? Cualquiera que diera una proclama política con intenciones de alterar o suprimir el orden institucional y la paz social de la nación, y eso es tan amplio que cualquier cosa la incluía, por vías no establecidas por la Constitución Nacional y las disposiciones legales que organizan la vida política, económica y social de la nación. Esa ley, que fue sancionada en 1974, fue el caballito de batalla con el cual tanto la AAA, que era un grupo parapolicial, como el Operativo Independencia, todo ese armado que se hizo de represión en todo el país, se basó, porque cualquiera podía ser un terrorista, cualquiera podía ser un subversivo. Por ejemplo, un maestro en cualquier lugar rural que alertara sobre la falta de derechos que estaban teniendo los niños, podía ser, por ejemplo, declarado un subversivo según el criterio del policía de turno. El 6 de febrero de 1975, Isabel Perón y su gabinete habían firmado el decreto secreto 261, esto es, antes de que Luder firmara aquellos decretos extendiendo la represión a todo el país.
En este decreto se ordena al Comando General del Ejército ejecutar las operaciones necesarias para neutralizar y o aniquilar el accionar guerrillero en la provincia de Tucumán. Hasta ahí estamos hablando de el accionar guerrillero, no de las personas. En cumplimiento de esta orden se inicia el operativo Independencia, ese donde participó el padre de Victoria Villarroel, por ejemplo. El ejército no solo iba a combatir guerrilleros argentinos, sino también extranjeros, porque según decían, había europeos, estadounidenses y obviamente mayoría de latinoamericanos que procedían del movimiento de izquierda revolucionaria de Chile. Recuerden que en Chile ya estaba la dictadura, del Ejército de Liberación Nacional de Bolivia, donde también había una dictadura, y del MLNT Tupamaros de Uruguay, donde también ya había una dictadura. La violencia por entonces parecía no tener fin. En pocos días, en 1975, se habían secuestrado a dirigentes de la FIAT, de Rimsayar, de Sudamtex, dirigentes sindicales de gremios industriales, todos reivindicados, todos hechos reivindicados por agrupaciones denominadas subversivas, como podía ser Montoneros o el ERP y otras que andaban por ahí, porque en ese momento había varias, y hasta llegaron a secuestrar, o eso parece, a John Patrick Egan, que fue encontrado muerto con un disparo en el ojo 48 horas más tarde, y era el cónsul honorario de los Estados Unidos en Córdoba. Y este es uno de los hechos que yo por lo menos sospecho que no fue un accionar inocente de las fuerzas de la guerrilla o de la subversión, porque en documentos desclasificados hace unos años se supo que a Egan le había sido retirada la custodia de la Policía Federal por parte del interventor de la provincia, y el interventor de la provincia respondía al gobierno. Y la Policía Federal respondía a Villar y a Margaride, en ese momento a Margaride. Y lo que pasó es casi textual de lo que en la novela El cónsul honorario escribió el escritor norteamericano Graham Greene, que había sido publicada un año antes y se desarrollaba casualmente en Argentina, nada más que en lugar de ser en Córdoba, pasaba en Corrientes. Esta novela más tarde se adaptó al cine, bueno, pueden ver la película si quieren, una película con Michael Caine y Richard Gere, así que la van a pasar bien. Y si Hollywood tuvo tanta antelación, es para sospechar. ¿Podían no saber los secuestradores que un cónsul honorario no tiene poder de negociación alguno y que es un cargo figurativo? Es raro porque uno ya sabe esas cosas. Ahora, también la forma en que los secuestran, habitualmente estos secuestros se llevaban adelante en la calle, se llevaban adelante, pero este y el de Aramburu se llevaron a cabo yendo a su domicilio y llevándoselo. En este caso en particular, entraron a su domicilio como para hacer un robo o algo así, y dejaron escrita en las paredes Montoneros. Es raro. El comunicado que aparece en un bar firmado por Montoneros dice que por el rescate de Egan pedían la liberación de 6 detenidos. Ahí también hay otra
otra contradicción, porque en el comunicado que dejan en el bar piden 6 detenidos, pero resulta que en los diarios y en las publicaciones aparece que piden 4 detenidos nada más. De cualquier modo, a los 6 que estaban pidiendo o a los 4 que estaban pidiendo, el gobierno ya los había matado, así que no tenían a quién liberar. El historiador británico Henry Ferns había dado una sentencia sobre la Argentina y el peronismo. Dijo, como no sea mediante una guerra civil devastadora, resulta difícil imaginar cómo puede deshacerse la revolución efectuada por Perón. Será por eso que el 18 de abril de 1974, un diplomático británico llamado Mike Bishop fue detenido en el momento de introducir al país un contrabando de armas. En el diario La Nación se hace la nota, se explica que la justicia federal en lo criminal y correccional investiga lo relacionado con el secuestro efectuado el 10 del actual, o sea, en abril, por personal de Prefectura Naval Argentina de varios bultos que contenían 17.500 proyectiles calibre 9 milímetros, munición de guerra, acondicionados en cajas utilizables para pistola, fusil y ametralladoras, que fueron desembarcados del rompehielos de la Marina Británica Endurance. Y hay otros 2 cargamentos que fueron interceptados por autoridades argentinas más tarde. Uno en un buque inglés y el tercero en un avión de la British Caledonian. Y uno se pregunta, ¿no? Si se descubrieron 3 contrabandos británicos de armas, ¿cuántos fueron los que no se detectaron? Con el diario del lunes es más fácil acertar a los pronósticos. Sabemos que las armas a Montoneros se las conseguía Mario Montotto, alias Pascualito, el que hoy es presidente de la Cámara de Comercio Argentino-Israelí. También sabemos que la cuñada de Rodolfo Galimberti, cúpula de Montoneros, era Patricia Bullrich, hoy en el gobierno de Milei, antes en el de Macri, siempre contra el pueblo argentino, y que también, casualmente, presentó un proyecto de ley a través de su partido que la llaman la ley antimafias, protocolo de seguridad. Fue presentando diferentes cosas que se parecen demasiado a aquella ley de seguridad que se había aprobado en 1974, donde todos somos sospechosos por el solo hecho de marchar para reclamarle al gobierno mejores condiciones de vida. Sabemos también que la guerra civil devastadora de la que hablaba Ferns para terminar con el peronismo tenía frentes bien marcados. Está muy claro que había un terrorismo que era bélico a través de las armas, con el crimen planificado por asociaciones tanto guerrilleras como las fuerzas parapoliciales, la tergiversación de los medios de manipulación masiva, que en este caso eran algunas radios y sobre todo los diarios, y el terrorismo económico que estaban llevando adelante con el desabastecimiento, los vaciamientos de empresas, las quiebras fraudulentas y el sabotaje a la producción. María Estela Martínez fue la primera presidenta de la nación y la primera presidenta mujer del mundo, con sus luces y sus sombras. También, y no por casualidad, es una de las 3 mujeres peronistas que han sido más vilipendiadas en la historia. Su silencio impuesto por las amenazas judiciales en su contra, sumados a la tortura y la persecución económica, hizo que poco sepamos de su propia boca,
cuáles fueron los motivos de las decisiones que tomó. Algo no se puede negar, ella fue fiel a Perón y siguió el camino que él había marcado, para bien y para mal. Hoy recorrimos algunos pasajes de su vida, que es también la historia de nuestras propias vidas. Y si te sirvió este programa, podés difundirlo para que otros también conozcan esto, para además incentivar que empecemos a hablar de aquellas cosas que no se hablan, porque fue proscripta básicamente por el mismo peronismo, siendo que muchos, como Rucauf o Luder o Cafiero, habían sido parte de las mismas decisiones que ella tomaba. Así que te invito a que lo difundas para que otros puedan aportar, dejando en sus comentarios, por ejemplo, cosas que a mí se me pasaron, que no encontré o que ellos puedan saber. Te invito a suscribirte al canal para que no te pierdas las próximas aventuras y también podés colaborar con tu donación en las cuentas que dejé en la descripción para ayudarme a sostener este trabajo, que está hecho más con el corazón que con instrumentos. Así que déjame tu comentario para hacerme saber que estás ahí y mientras preparo el próximo viaje. Gracias por acompañarme en esta odisea submarina. Chao.